Mateo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. También se puede ver en Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40, Juan 12, 12 al 19. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nota: riqueza literaria. Manso. Una humildad considerada, no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Los de la secta de los celotes buscaban un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Nota: los súbditos de un rey le rinden homenaje colocando alfombras para que camine o se pasee sobre ellas. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nota: Hosana significa salve. Era más que un grito de aclamación, equivalía al ruego de un pueblo oprimido dirigido a su Salvador para que éste le diera la libertad. Más tarde se convirtió en una exclamación de alabanza. El Salmo 118, 25, 26, del cual fue tomada la frase, es mesiánico. Por lo tanto, la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como el Mesías. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Nota: el verbo conmovió se utiliza a menudo cuando ocurre un terremoto, lo cual muestra que el dramático arribo de Jesús causó una gran conmoción. Versículo 11. Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Nota: durante la última semana de su ministerio, Jesús cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. La entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión, constituyó la escenificación de una parábola, una forma dramática a través de la cual Jesús proclamó su condición de Mesías. Ella representó la consumación de la profecía de Zacarías 9:9 hasta en sus más mínimos detalles. Purificación del templo. Lo podemos ver también en Marcos 11 del 15 al 19, Lucas 19, 45 al 48 y Juan 2 del 13 al 22. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Nota: los cambistas y otros mercaderes cometían fraude en sus transacciones. Jesús cumplió la profecía de Malaquías 3, 1 al 3, por medio de otra parábola escenificada para demostrar su autoridad mesiánica con respecto al fraude y comercialización del sistema ritual de sacrificios. Esta parece ser la segunda limpieza del templo realizada por Jesús. Véase Juan 2, 13 al 22. Versículo 13. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nota: la cita del Antiguo Testamento está tomada de Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Nota: los milagros de Jesús constituyeron una expresión adicional de su autoridad real. Versículo 15.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Nota, dinámica del reino. La alabanza perfeccionada produce poder, la senda de la alabanza. En respuesta a las críticas que estas poderosas exclamaciones de alabanza suscitaron, Jesús cita el Salmo 8, versículo 2, y nos recuerda un gran secreto. La alabanza perfeccionada producirá fortaleza. Ella es poderosa. En el momento mismo cuando los escribas y sacerdotes rechazan a Jesús, estos niños se muestran cautivados por la significación plena de su persona. Al captar aquella revelación sobre el Señor, uno prorrumpe en alabanza audible y poderosa. Cuán reconfortante debió haber sido esto para Jesús mientras iniciaba su marcha hacia la cruz. Isaías 61:3, Hechos 16, 25 al 26. Versículo 17. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Nota, Jesús parece que se alojó en la casa de Marta, María y Lázaro. Maldición de la higuera estéril. También lo podemos ver en Marcos 11, 12, 14, 20 al 26. Versículo 18. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Nota. En una higuera primero se forma el fruto y después aparecen las hojas, así que uno espera encontrar suficientes frutas en un árbol lleno de hojas. La higuera designa aquí al Israel de los tiempos de Jesús, cuyo sistema religioso y herencia prometían dar frutos satisfactorios. Así que el anatema se refería no solo a la higuera, sino a la nación de Israel, una parábola escenificada que mostraba el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel. La nación había hecho profesión de rectitud y mantenido todas las formas externas de la santidad, pero mientras decía creer en Dios, rechazaba al Hijo de Dios. Versículo 20. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Nota, la lección positiva que era necesario aprender sobre la higuera marchita es el increíble poder de la oración pronunciada con fe y convicción, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. La autoridad de Jesús también lo podemos ver en Marcos 11, del 27 al 33 y Lucas 20, del 1 al 8. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Nota. Preguntándole a Jesús sobre la fuente de la autoridad con que actuaba, las autoridades religiosas esperaban sorprenderle en alguna blasfemia. Versículo 24. Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Nota. Contestando con una pregunta, Jesús confronta a sus oponentes proponiéndoles un dilema. Riqueza literaria, bautismo. Del verbo remojar, sumergir, hace énfasis en el resultado del acto más que en el acto mismo. En el bautismo cristiano lo importante es la identificación de la persona bautizada con Cristo, en muerte, sepultura y resurrección. La palabra describe la experiencia de un convertido, desde su aceptación inicial de Cristo hasta su iniciación en la comunidad cristiana. Versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta.
Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Nota: Jesús relata una parábola sobre el juicio. Los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Los labradores malvados, también lo podemos ver en Marcos 12, del 1 al 12, y Lucas 20, 9 al 19, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nota: la parábola comienza con la letra de la canción de la viña, Isaías 5, del 1 al 7, y subrayará el mismo mensaje. Tu sentencia es bien merecida. Como la de la higuera, la de la viña es una metáfora que habla del pueblo de Dios. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Nota: hijo. Jesús utiliza esta fórmula para ocultar su identidad y destino. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nota: el rechazo y la muerte de Jesús fueron ordenados de lo alto y conducirán al triunfo y la exaltación, como está profetizado en Salmo 118, 22 al 23. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nota: al rechazar a Jesús, ellos rechazaron el reino de Dios que será dado a gente, término que se refiere a un nuevo pueblo, judíos y gentiles, que produzca los frutos que Dios espera. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nota: todo el que cayere en incredulidad será quebrantado sobre esa piedra, y todo el que trate de arrastrarla será hecho pedazos. La segunda parábola pronuncia un juicio mucho más severo sobre Israel, que no solo ha maltratado a los profetas de Dios a través de los siglos, sino que estaba conspirando ahora para matar al Hijo de Dios. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta.